analizar lo que el profeta Habacuc tiene para enseñarnos. Vayan ahí al profeta Habacuc. Está un poquito antes de Zacarías, antes de Malaquías. Vamos a ocupar lo que el Señor disponga, 2, 3 servicios para meditar en verdades aquí en este profeta. Y les pido que en sus casas lo lean para que tengamos más entendimiento. El título del mensaje es Ved y asombraos. El domingo pasado el título fue Estoy maravillado, y en esta mañana el título es Ved y asombraos. Ya estamos ahí en Habacuc, sí. Capítulo 1. Pero primeramente, Habacuc fue un profeta que vivió en un tiempo de caos en medio de su pueblo, en medio de Israel. Vivió en un tiempo que había caos en la sociedad, había confusión, y el pueblo estaba enfrentando injusticias. Habían jueces que estaban corrompidos, habían abusos, había violencia. Creo que algo de eso estamos viviendo hoy en el mundo y en este país, ¿no? Y estamos inmersos en esa realidad, y las cosas pueden ponerse todavía más complicadas en cuanto a esto. Y estaremos así como Habacuc en medio de esas circunstancias adversas, difíciles, complejas. Pero y en medio de eso había un aparente silencio de parte de Dios. Pareciera que Dios no estaba haciendo justicia, ni enterado, ni oía los clamores de los que estaban siendo afligidos, de los que padecían por este caos, esta violencia, estas injusticias. Y el mismo profeta, él estaba enfrentando esa misma situación. Es muy factible que él mismo estuviese enfrentando injusticias, que él mismo estuviese padeciendo de violencias o de situaciones complejas y difíciles. Y él le hace a Dios dos preguntas. Le pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo permitirás esto? ¿Hasta cuándo estarás en silencio? Y la otra pregunta que le hace es, ¿por qué? ¿Por qué? Y en una medida, cuando estamos en aflicción, quiere brotar o brota de nuestro corazón eso delante de Dios. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a responderme? ¿Hasta cuándo va a cambiar mi situación? Y la otra es, ¿por qué, Señor?
¿Por qué a mí? Y a veces Dios hace silencio y pareciera que no está interesado en nuestra circunstancia. El día de ayer o antier me habló el hermano Daniel Mata y su esposa. Ellos estuvieron enfrentando por varios meses, 2 años, una situación muy complicada, muy difícil, de una injusticia de la Comisión Federal de Electricidad. Y les tenían una cuentona porque alguien por ahí se estaba robando, estaba a nombre de ellos. Un lío tremendo, un lío tremendo. Y ellos vivían en gran aflicción y pastor, oremos y apóyenos, y estuvimos por 2 años en esa situación. Y una injusticia que los afligía, los tenía muy afligidos. Y me hablaron para decirme que de una manera asombrosa y milagrosa, todo el problema desapareció. Así es, Dios llega cuando Él considera que debe llegar, hermanos. Amén. No es cuando nosotros querramos o pensamos o como nosotros deseamos. Él sabe cuándo llegar. Habacuc significa, su nombre significa abrazar ardientemente la visión, abrazar ardientemente el camino del Señor. Y vamos a ir desarrollando el tema y vamos a ver cómo, aunque de momento Habacuc no entendía y se cuestionaba a Dios y le preguntaba a Dios, cuando Dios le da la visión, sus propósitos, Él abraza esa visión. Aunque significa que Él junto con el pueblo van a padecer mucho, pero Él ve que atrás está Dios y Él abraza la visión. Y Él se somete al camino del Señor, pero con gozo y con esperanza. El mensaje de Habacuc es una exhortación a confiar en Dios. A pesar de las dudas, a pesar de las dificultades y circunstancias adversas. Por eso Habacuc es un mensaje también para nosotros en este tiempo final. Los profetas tienen siempre 2 cumplimientos: para su tiempo y pensando en el futuro. Y Habacuc tiene un mensaje para nosotros que vivimos en el tiempo del fin, que en una medida enfrentamos algo de esto. Obviamente el hecho de que nosotros en Bethesda, Querétaro, no estemos enfrentando tanta violencia o tantas injusticias o tanta opresión o persecución, no quiere decir que en otros lugares el pueblo de Dios no lo esté padeciendo. ¿Sí entendemos? Que otras familias cristianas no estén viviendo situaciones apremiantes y que puedan preguntarse: ¿hasta cuándo, Señor? ¿O por qué? O aún nosotros, hermanos, tenemos oraciones que hemos hecho por años. Una de ellas es por familiares inconversos. Y decimos: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no has llegado, Señor? Pero el mensaje de Habacuc es que desechemos toda duda, todo temor, y que en las dificultades y circunstancias adversas que vivamos o que vienen, confiemos en Dios, abracemos la visión y aceptemos con gozo las decisiones que Él toma para nuestra vida en este tiempo. Dice Habacuc capítulo 1, versículo 1 al 4, la profecía que vino que vio el profeta Habacuc. Él tuvo una visión. Dios le respondió a través de una visión. ¿Hasta cuándo y por qué? Y Dios le revela la respuesta a través de una visión. Dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Se acuerdan de Job, que también le preguntaba a Dios: ¿por qué yo? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo?
Cada vez su situación empeoraba. Y era un hombre justo. No entendía los propósitos de Dios. Que Dios nos dé la gracia, hermanos, para ver a Dios en nuestras circunstancias. Aún en las circunstancias adversas, saber que Dios está actuando y haciendo una obra. Y no le preguntemos hasta cuándo. ¿Por qué? Más bien digamos, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres mostrarme? ¿Qué quieres hacer con mi vida? ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvas. Y no salvarás. Esto nos habla de que Habacuc tenía tiempo de estar orando, tenía tiempo de vivir afligido y viendo la aflicción del pueblo y de él mismo. O sea, para que este hombre de Dios llegara a ese momento ya de desesperación, es porque tenía mucho tiempo que estaba clamando, que estaba orando, que estaba buscando respuestas. Y si a un profeta, a un hombre tal como Habacuc, Dios le guardaba silencio, ¿por qué pensamos que nosotros nos va a contestar cuando ya queremos la respuesta? Versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Señor, ¿por qué me afliges de ver violencia, de ver contienda, pleitos delante de mí? ¿Por qué no me concedes ver paz? Vivir en estabilidad, en tranquilidad. ¿Por qué, Señor, sigo viendo violencia, pleitos, discusiones, injusticias? ¿Hasta cuándo, Señor, traerás paz a mi alma angustiada? Porque obviamente Habacuc intercedía por su pueblo, pero ya estaba él agotado. Señor, sigo viendo todo esto y no veo la respuesta, no veo la salida, no veo la solución. ¿Por qué, Señor? Ahora, él como profeta de Dios, él podía ver más allá de lo que los demás podían ver. Los demás andaban en sus pleitos, en sus líos, en sus conflictos, en sus injusticias, y se acomodaban a esa manera de vivir. ¿Me explico? Ya no eran sensibles, ya no lo veían, ya no se daban cuenta de en qué estaban metidos. Ya era un sistema. Por eso nosotros no debemos acostumbrarnos a la impiedad, a la violencia, a las injusticias, a vivir en pleito, en discusiones, en contiendas. No es lo que Dios quiere. Amén. Él veía y decía, no puede ser que el pueblo de Dios vivamos de esta manera. Estoy afligido de ver cómo el pueblo de Dios vive de esta manera. Verso 4. Por lo cual la ley es debilitada. Aquí se refiere a la Torá, a los escritos de Moisés. No se atiende, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Señor, estamos olvidando tu ley. Estamos olvidando las enseñanzas de Moisés, tu siervo. Los que imparten justicia no lo están impartiendo de acuerdo a la ley que estableció Moisés. Y nosotros como pueblo hemos olvidado también vivir bajo la ley de Moisés, las enseñanzas.
Y vamos a ver qué estaba pasando en el pueblo. El problema no solamente era jueces injustos y gente violenta. El problema estaba arraigado en todo el pueblo. Y vamos a ver qué estaba pasando. Esta situación, este abrumarse, es lo que lleva al profeta a este diálogo con Jehová. No entiende él cómo es posible, así como Job no entendía. Hermano, nosotros no estamos llamados a entender los propósitos de Dios. No estamos llamados a entender los designios de Dios. Estamos llamados a confiar que lo que Él hace siempre es para hacer bien. Aunque no entendamos de momento las aflicciones, los tratos, siempre es para la postre hacernos bien. No podía entender cómo era posible que un Dios tan justo permitiera tanta injusticia en medio de su pueblo. Y a veces es nuestra pregunta, hermanos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Si tú eres poderoso, si para ti no hay nada imposible, si tú creaste solo con una palabra los cielos y la tierra, ¿por qué no das la palabra que cambie mi situación? ¿Por qué tengo que seguir afligido? Estas palabras de Habacuc están en forma de lamento. Ha llegado a un punto ya de abrumado. Y le dice, ¿hasta cuándo? Y es una condición que todos podemos enfrentar, hermanos. En el Salmo 13, pero aunque es una expresión que puede brotar, lo que nos enseña Habacuc es que Dios está en control, hermanos, aunque no entendamos. El mismo rey David, el mismo David, en el Salmo 13 dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y David, que era tan amado por Dios, Dios le permitió pasar por esta experiencia. Y nosotros no. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Pensamos que Dios ya no nos oye, que ya no estamos en su plan, que Él se ha olvidado de nosotros, que ya no oye nuestras oraciones y pasa el tiempo y oramos y no sucede nada, aparentemente. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Verso 2. ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma? Lo que significa es, ¿hasta cuándo he de seguir luchando con la angustia? Con el temor, con el no saber qué va a pasar. ¿Hasta cuándo, Señor? Mi alma ya no sé cómo consolarla. Ya no sé cómo aplacarla, ya no sé cómo darle contentamiento y confianza en ti. ¿Hasta cuándo, Señor? Con tristezas en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? A veces eso es un enemigo espiritual que nos asedia, que nos ataca, que nos mete en tentaciones, que nos hace caer. O a veces son enemigos externos, circunstancias externas que, ay, Señor, ya me siento a ahogarme
Y yo le digo, alma mía, confía en Dios y busco fortaleza, Señor, pero ya no puedo. ¿No han vivido algo así? Si no, lo van a vivir tarde o temprano, hermanos. Salmo 22:1. Y saben también, porque esto nos identifica con Cristo. Esto nos identifica con Cristo, con sus aflicciones. Salmo 22, versículo 1, Salmo de David. Son salmos proféticos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde hemos oído eso? En la cruz, ¿no? El mismo Jesús vivió esa experiencia, hermanos. ¿Dónde está, Señor? ¿Por qué? Aún Él, hermanos, había esa dimensión cuando el pecado lo envolvió. No pudo ver con claridad. ¿Por qué, Señor, me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y las palabras de mi clamor? Era la experiencia de David, hermanos. Un hombre conforme al corazón de Dios. Verso 2 dice: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Señor, no veo la salida. No veo cómo saldré de esto. Y solo sé que tú podrás sacarme de esto, pero no te veo, Señor. Amén. Y es lo que Habacuc estaba experimentando. Si no hemos experimentado eso, tarde o temprano lo vamos a experimentar, hermanos. Porque es el punto donde Dios quiere llevarnos para decir: pero a pesar de todo, yo confío en ti, Señor. Y aunque no vea por dónde ni cómo, Señor, al final del túnel, yo sé que tú estás ahí. Y yo sé que cuando la noche se hace más oscura, es porque está más cerca el amanecer, la luz, la respuesta. Estas preguntas, estas inquietudes se fueron haciendo cada vez más fuertes en la vida de Habacuc. Da la impresión de que él tenía tiempo de estar orando, velando a las puertas de Jehová. Cada día: Señor, sigue esta situación, Señor, esto no cambia, Señor, cada vez es peor. Y día a día él iba a buscar a Dios en busca de respuesta. Y parte de su frustración, falta de estar perplejo de que: Señor, ¿por qué no me respondes? Es porque él sabía que en la historia del pueblo de Dios, Dios había respondido a clamores. Él sabía, conocía la historia de Israel, y él sabía que cuando el pueblo había clamado, cuando siervos de Dios habían clamado, Dios había respondido. Y ahora, ¿por qué a mí no me respondes? ¿Cuántas veces decimos: yo he sabido que el hermano Daniel y su esposa pasaron 2 años en aflicción, y pasaron 2 años, pero ya se le resolvió? Clamaron y Señor, yo tengo 5 años con este problema y no se me resuelve. ¿Por qué a ellos sí, a mí no? ¿Sí entendemos a Habacuc? Yo conozco la historia. Éxodo 2:23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, de la injusticia, de la violencia que el sistema de Faraón hacía contra ellos, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre.
de su situación, de injusticias, de violencia, de lo que vivían. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. 25, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Estas escrituras Habacuc las conocía. ¿Y por qué ahora nosotros no nos salvas, Padre? No nos sacas de esta circunstancia. En Jueces 3:9. Jueces 3:9. Entonces clamaron los hijos de Israel. Ven que venían enemigos sobre el pueblo, hermanos. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Señor, ¿por qué no mandas a alguien? Enviado por ti, con la unción tuya, con la autoridad divina, que ponga en orden a este pueblo que es tuyo y que está afligido. Salmo 145. ¿Algunos se están identificando, hermanos? Salmo 145. Yo tengo 50 años de caminar con el Señor, un poquito más. Hermanos, y muchas veces he estado enfrentado a esta presión. Y aún en la actualidad seguimos enfrentados. Pero yo puedo voltear atrás, como les he dicho en mi mecedora, ¿verdad? Reflexionando y meditando. Y de todas ellas me libró Jehová. Pero hubieron momentos de lágrimas, hermanos. Hubieron momentos en que yo no veía por dónde. Hubieron momentos de injusticia terribles, que yo veía que se abría la tierra bajo mí. Señor, ¿qué va a ser de mí, de mi familia? ¿Qué va a pasar? Mi futuro, como injusticias, dolor, traiciones. Pero de todas ellas me libró Jehová. Pero yo recuerdo, se los he dicho, cuando nos ministraron el presbiterio en Guatemala, cuando nos graduamos, mi esposa y yo, y el grupo del presbiterio oró por nosotros, una de las cosas que Dios me dijo: y no me preguntes por qué. Voy a hacer algo y no entenderás. Y no me preguntes por qué. Y una de esas cosas era que el rebaño sería pequeño. Y después de casi 50 años de servir al Señor, casi 30 años de estar viniendo aquí a Querétaro, y Señor, y yo veo otros que los prosperas y les haces crecer la iglesia, y no me preguntes por qué. Amén. Solo por darles un ejemplo, ¿no? Salmo 145, 19. Pero sí, pero nosotros no queremos padecer, no queremos sufrir, no queremos ser afligidos. Queremos que, pensamos que la vida es color de rosa, y pensamos que, como dicen, y se casaron y fueron muy felices. Eso es cuento de las historias, de las caricaturas, ¿verdad? No, sí, yo soy muy feliz en mi matrimonio, pero se construye, hermanos, y muchas veces con rodillas, con lágrimas. Amén. Y la vida es hermosa con el Señor, pero no está exenta de espinas y de aflicción.
Por eso cuando dicen a alguien, mira, acepta a Cristo en tu corazón y todo se resolverá y todo será viento en popa de aquí en adelante, es un evangelio que no es correcto. Porque dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino del Señor. Pero no lo queremos aceptar. Y el profeta Habacuc no quería aceptarlo. ¿Por qué, Señor? Si en el pasado tú lo arreglaste, ¿por qué ahora no? Amén. No veamos las circunstancias de otros. ¿Por qué a otros sí y a mí no? Ay, si yo soy la monedita de oro espiritual de Bethesda. Vamos a ver que no es así, hermanos. 145, 19. 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Entonces dice Habacuc, Señor, yo te he invocado. ¿Y dónde estás? Entonces no es cierto lo que dicen los salmos. A todos los que le invocan de veras. Aquí hay un secreto también. No solo es que lo invoque, sino con qué actitud. Amén. Lo invoco, pero confiando en que tú tienes la decisión última. No porque te invoco y te pido va a ser como yo quiero. ¿Me entiendes? Lo que le invocan de veras es, Señor, yo te hago esta petición, pero tú tienes la respuesta y tú sabes cuándo y cómo. ¿Entendemos? Pero Habacuc ya había llegado a un punto en que él decía, Señor, es que tienes que arreglar esto y ya. ¿Captamos? Los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá el clamor de ellos y los salvará. Señor, y entonces, Señor, ahora te mantienes mudo ante las súplicas mías y de otros que están clamando. ¿Qué pasa, Señor? Y Habacuc le muestra al Señor la gravedad de la situación que no ve, Señor. Tanta injusticia, tanta violencia, tanta opresión. ¿No ves, Señor, cuántas víctimas hay de esta injusticia? ¿No ves que hay vidas aquí en el pueblo que se están esforzando por seguir los mandamientos de Moisés y los ritos y cumpliendo? Y yo soy uno de ellos. ¿Por qué alguien le dice al Señor, ¿hasta cuándo y por qué? Porque yo me considero justo. Porque yo considero que debe ser atendida mi petición. ¿Me estoy explicando? Un limonero no reclama. Y si reclama es que no es limonero. Como les he platicado que hace años llegaba a la puerta alguien y dame algo. No te doy nada. ¿Sí entendemos? Pero aquel que le das algo y te dice gracias. Pero ¿por qué me da tanto? Gracias, Señor. ¿Sí captamos la diferencia? ¿Por qué si aquí hay tantos fieles a tu voluntad divina? Habacuc. Y entonces tú, ¿por qué me preguntas hasta cuándo y por qué? ¿Tú no estás esperando en mi voluntad? Tú estás demandando respuesta. ¿No ves a mi compañero Jeremías? Era un profeta de su tiempo. ¿No ves cómo sufre? Y por servirte, ¿no ves, Señor, cómo está en un hoyo, en una fosa? Por predicar tu palabra, Señor. ¿Por qué? Este pastor que acaba de morir, mucho más joven que yo.
Lo conocimos en el instituto, era soltero. Un cáncer se lo llevó, un cáncer en la cabeza. ¿Por qué, Señor? Un muchacho que desde joven se entregó a ti, a tus caminos, sirviéndote fielmente. ¿Entendemos? Un cáncer en la cabeza. Dejó a su esposa, que se conocieron en el instituto. ¿Que no ve, Señor, a Jeremías? Isaías capítulo 6. Habacuc, aunque era un profeta, no había entrado a lo más profundo de Dios, hermanos. Job, aunque era un hombre justo, no conocía a Dios. ¿Sí captamos? Y cuando cuestionó a Dios, le dijo: ven para acá, mi muchachito, vamos a hablar usted y yo. Ah, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Quién eres tú para cuestionar mis decisiones y mis propósitos y mis planes? Pues yo soy justo, Señor. Ah, ¿eres justo? Eres justo porque mi gracia te ha hecho justo. Pero sin mi gracia tú eres una llaga podrida. ¿Entendemos eso? El profeta Isaías fue un profeta de los más grandes, usado por Dios, uno de los profetas más reconocidos en Israel. Versículo 1, capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¡Qué profeta, hermanos! ¡Qué manera de entrar al tercer cielo, a la presencia de Dios! Y narra cómo fue esa experiencia. Pero en el versículo 5 dice: cuando yo estuve ante la presencia gloriosa y santa de Dios, entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Captamos? Isaías reconoce que él no es digno de cuestionar a Dios, no es digno de llevar su palabra, y él reconoce que vive en medio de un pueblo indigno. Ah, pero es el pueblo escogido por Dios. No, Señor, en medio de un pueblo de labios inmundos también como yo. Pero Habacuc consideraba que él podía cuestionar a Dios porque él era un profeta justo. Y habían muchos justos en el pueblo, gente que estaba esforzándose por agradar a Dios, yendo al templo, llevando sus ofrendas. Y entonces, ¿por qué, Señor? Amén. Señor, he sido fiel en Bethesda por tantos años y me esfuerzo, y el pastor pide para la canasta y llevo, y yo, Señor, soy el primero en obedecer y en cumplir y en esforzarme. Habacuc, el apóstol Pablo dice en Romanos: no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Ni Isaías, ni Abraham, ni David, ni Habacuc, ni tú, ni yo.
Es por la pura gracia y misericordia de Dios que seguimos vivos y en su camino. Es por su pura misericordia que no nos ha desechado. Es porque no hemos visto nuestra condición y nos consideramos justos y merecedores de todo, y merecedores que Dios no me trate así, o las circunstancias. Habacuc no ve respuesta a sus oraciones, y esto lo confunde, porque él sintió que Dios no lo estaba oyendo, no le contesta. Es muy probable, muy seguro, que en otras ocasiones Dios le había contestado sus oraciones. Era un profeta. Amén. Dios contestaba sus oraciones y él veía la respuesta de Dios. Ahora está confundido porque ahora por lo que él está clamando y lo que lo abruma es más grande que los problemas que quizás antes le presentó. ¿Y por qué ahora no, Señor? Ahora es más grave lo que estoy viendo y no me respondes. Él sufre porque está viendo toda esta maldad, toda esta violencia, todos estos pleitos, contiendas, egoísmos, injusticias en medio de su pueblo. A veces nosotros en Bethesda también podemos desesperarnos al ver nuestra condición y decimos: Señor, ¿y por qué no viene un avivamiento ya que nos cambie de una vez a todos aquí? ¿Por qué nos cambia la gloria aquí en Bethesda? ¿Qué creemos que somos merecedores? ¿Creemos que podemos demandar a Dios? Hermanos, si tan solo nos mantiene en la fe, caminando en este tiempo y en el que viene, Señor, gracias. Señor, y si yo veo otra iglesia que está avivada, si yo veo otra iglesia que tú te estás moviendo de una manera extraordinaria, Señor, ¿y por qué en Bethesda no? ¿Hasta cuándo, Señor, a nosotros nos va a tocar? Señor, solo sigue manteniéndonos, Padre. No nos sueltes de tu mano. Y aunque sean migajas espirituales que caigan de este púlpito para nuestras vidas, gracias, Señor. Porque somos en Bethesda un pueblo de pecadores. Somos en Bethesda un pueblo que somos como llaga podrida. Amén. Nos consideramos justos. Por eso Habacuc decía: ¿por qué, Señor? Si aquí en el pueblo hay gente que se está esforzando, y yo mismo. Dios viene con juicio a las naciones, hermanos. Pero ¿qué dice? Que empezará ¿por quién? Por su casa, por la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es muy santa y muy pulcra y una chulada. Dice que se va a sentar con cada uno como lavador a purificarnos, a limpiarnos. ¿Saben por qué no morimos? ¿Por qué no nos desanimamos? Porque Dios no abre nuestros ojos para ver el monstruo que hay adentro de nosotros, la capacidad de maldad que hay adentro de nosotros. Y si no se desborda, ¿saben por qué es? Por la pura gracia de Dios, por la pura misericordia de Dios. Así que no andemos por la vida diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Y por qué? Si somos un pueblo esforzado.
Y Dios le responde. Vamos a Habacuc. Dios le responde. En el versículo 5. Le dice Habacuc, o sea, no es la palabra ahí, pero se refiere a él, le dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos. La versión griega para esta expresión dice, miren ustedes burladores. En el pueblo, hermanos. Pueblo, arrepiéntanse porque viene juicio. ¿Qué? ¿A nosotros? Si somos el pueblo de Abraham, si somos justos, juicio va a venir sobre nosotros. No, hombre. Profeta falso. ¿Qué no sabes que somos el pueblo escogido por Dios? Mirad y ved y asombraos. Dice: mirad entre las naciones, vean qué está sucediendo a su alrededor, vean el juicio que está cayendo a naciones vecinas suyas, vean cómo el asirio está asolando naciones y es mi instrumento de juicio. Como dice por ahí, cuando vean las barbas de tu vecino, ¿cómo es? Cortar, pon las tuyas a remojar. Vean. No consideren que ustedes son la chulada y están exentos de que mi mano de justicia venga a tratar con ustedes. No, Habacuc, no me digas por qué ni hasta cuándo. Más bien clama por misericordia, porque mira lo que está sucediendo. Asombraos. Porque ellos caerán sobre mi pueblo. ¿Quería respuesta, Habacuc? ¿Querías saber lo que está pasando? Voltea a ver a las naciones y entiende. Y más que preguntarme hasta cuándo y por qué, mejor arrepiéntete, Habacuc, y llama al pueblo al arrepentimiento. ¿Me están captando? Es que somos justos, es que nos hemos esforzado. Mira cuánta gente buena hay aquí en tu pueblo. Yo mismo. Porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no lo creeréis. Vienen los asirios y los babilonios y los caldeos. Fueron oleadas, porque no se arrepintieron ante el primer juicio. Dios mandó otra nación, luego otra potencia a afligirlos. Amén, amados. Ese es el amor de Dios. Y cuando nosotros nos vamos a rendir, en vez de decir soy justo, no lo merezco, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Y culpando a otros. Habacuc decía: mira los jueces injustos, mira la gente mala. Pudiéramos ser mejores, pero mira, y tú permites eso. Vamos a ver más adelante, quizás el próximo domingo, como ante la aflicción y la presión siempre tendemos a echarle la culpa a otros. Te está diciendo que viene un juicio contra la nación, pero también habrá una futura liberación. Aunque muchos en el pueblo no lo creerían y se burlarían de Habacuc,
en lugar de arrepentirse. No, ¿cómo crees, Habacuc? Estamos bien, somos el pueblo de Dios. Dios le anuncia como parte de su respuesta. ¿Quieres respuesta, Habacuc? Ok, entiende. Vienen los caldeos como un instrumento de mi juicio, pero aún en medio de ese juicio deben aprender a confiar en mí. ¿Ven el mensaje? Es el mensaje de Habacuc y lo vamos a ir desarrollando. Que aún en medio de las circunstancias adversas y del juicio a nuestra vida, el trato a nuestra vida, que no lo aceptamos ni lo queremos aceptar porque somos aún ahí debemos de aprender a confiar en Dios y poder decir: Señor, y aunque me matares, aún así confiaré en ti. Aunque de momento no se entienda el plan de Dios, aunque Habacuc deseaba una respuesta de liberación de los problemas del pueblo de manera inmediata, y somos una generación con muchos problemas, hermanos. ¿Y sabe cuál es parte de nuestros problemas? Que vivimos somos una generación de lo inmediato, de lo inmediato. Y si el celular está medio lentón, este celular, y ya estoy pensando en comprarme otro porque ya sé que hay otro modelo que se jala más rápido. ¿Cómo se demora? Le estoy haciendo una pregunta y está pensándolo. Quiero la respuesta ya, celular, o la computadora, o en los trabajos. ¿Sabes cuál es el problema de los jóvenes ahora? En general, de esta generación, la generación de cristal, que todos se ofenden. Por ahí alguien dijo que pronto se van a prohibir los anuncios de champú porque los calvos se van a ofender. Van a un empleo y mire, pues ya hay un anuncio que el empleo, así, joven, oiga, señor, ¿y cuánto voy a ganar? No, pues vas a empezar con tanto. No, o sea, nada más eso. Bueno, estás empezando, tienes que hacer 3 meses de prueba. ¿Qué? No, yo quiero que me contrate ya. Quiero tener ya la seguridad. Oiga, bueno, ok, está bien. ¿Y cuántas vacaciones voy a tener? Todavía ni lo contratan y ya está preguntando cuántas vacaciones va a tener. Oiga, ¿y aquí a los cuántos años jubilan? Porque yo no puedo esperarme como mi papá hasta los 65 años. ¿Captamos? Pero en una medida así somos ahora. Y queremos, cuando se inventó la olla de presión, las mujeres felices porque no tenían que poner el cantarito en la lumbre y poner leña y que los frijoles pasaran ahí toda la noche, ¿verdad? Ablandándose. Ahora con la olla de presión, ¡bum!, en un rato ya está. Y así queremos que Dios nos responda. Ya. Lo que Habacuc no entendía, que no era el momento de preguntar ni de cuestionar a Dios, era el momento para entender y ver, no ver las situaciones que lo incomodaban, que él como Isaías, que sus ojos le fueran abiertos para ver su condición y la condición del pueblo. Él tenía que entender que era un momento en que si no se arrepentía, la mano de Dios y su justicia estaba por caer sobre ellos. Era un tiempo no para respuestas liberadoras, era un tiempo para que el pueblo y él mismo fueran disciplinados. Amén. ¿Y tú qué estás preguntando? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo?
Y no está mejor diciendo, ¿no será que el Señor está por ejercer la varita del amor? Y más bien debo de arrepentirme y de analizarme y de cuestionarme yo, no cuestionar a Dios. ¿Y saben por qué? Fíjese, hermano, ¿por qué venía ese juicio de Dios sobre el pueblo de Dios? Porque Dios estaba viendo que no estaban mostrando misericordia unos para con otros. Y unos en una medida y otros en otra medida, pero él veía que todo el pueblo no estaba mostrando misericordia. Preguntémonos nosotros, hermanos, ¿somos misericordiosos? ¿Estamos ocupados e interesados en el bien de nuestros hermanos aquí? ¿En el bien y el bienestar de mi esposo o de mi esposa? ¿De mis hijos, de mis padres? ¿O nada más estoy reclamando por qué? Y no viendo que la mano de Dios puede ser para acariciar, pero puede ser también para disciplinar. Oseas, un poquito atrás, capítulo 6, versículo 6. Habacuc conocía esto, hermanos. El pueblo de Israel iba al templo y cumplía los rituales, pero estaban fallando en lo más elemental. Y dice Dios, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. No, yo cada mañana y cada tarde soy fiel con mis holocaustos, yo no fallo, y yo leo la Biblia y voy al día en mis lecturas. Sí, está bien, eso espera Dios de ti. Pero si estás dejando de hacer misericordia, benevolencia, interés y preocupación por otros, estás descalificado. ¿Sí entendemos? Entonces lo que estaba pasando con el pueblo en Habacuc. El pueblo en Habacuc estaba violando el mandamiento de Dios, que lo vemos en la ley de Moisés: amarse unos a otros. Y la ley de Moisés fueron dadas para cuidarse, para protegerse, para ampararse, para preocuparse por el pobre, por el huérfano, por la viuda. Por lo que Dios traería sobre ellos a unas naciones crueles y sin misericordia, para que de una manera gráfica Israel aprendiera lo que es misericordia y lo que es amor al prójimo. ¿Me explico? Ahora les voy a mostrar lo que son. Voy a traer un pueblo que no va a tener misericordia de ustedes. Voy a traer a un pueblo cruel, sin ninguna gota de amor fraternal, para que vean lo que se siente. ¿Me estoy explicando? Amén, amados. Por algo el Señor nos ha enfatizado aquí el amor fraternal no fingido. Nos ha enfatizado el perdón. Nos ha enfatizado la ayuda mutua. Porque si Dios no ve eso, hermanos, Él no lo va a mostrar. Vas a ver lo que se siente no ser misericordioso, ser cruel. ¿Cómo? Hablando mal de mis hermanos, criticándolos. Y era parte de lo que estaba en Habacuc: críticas, chismes,
deseando el mal, criticando. Amén, amados. Este mensaje es para nosotros, para nuestros días, para la iglesia. Vendría Babilonia, vendría Nínive, vendrían los caldeos. Pero Dios le dice en la respuesta: pero yo tengo el control. Sucederán cosas que aunque las contaran, no las creerían. Aún cuando vean quién podrá librarnos de estas potencias malvadas, cuando yo lo considere, meteré mi mano y los libraré. ¿Sí entendemos? Haré cosas tan maravillosas que aunque se las contaran, no las creerían. Hermanos, y estamos por ver cosas maravillosas pronto, que a muchos se les cuenta: el hijo varón que viene, la visitación, la venida de Jesús otra vez en Jerusalén, la santa ciudad descendiendo sobre Jerusalén, y muchos no lo creen. Es más, mi temor es que algunos aquí no lo creen. Amén. Pero va a suceder porque Dios lo ha prometido y Él tiene el control. El hecho de que no entendamos no significa que Dios no esté actuando en nuestras circunstancias. Dios estaba ahí, no, Habacuc. No te confundas. ¿Tú crees que no veo? ¿Tú crees que no me conduelo? ¿Tú crees que no sé? Sí, pero tengo un plan y lo voy a ejecutar. Amén. Cuando yo lo determine. Y voy a tener la salvación que tú me pides después de que haga una obra en ti y en el pueblo, para que aprendan lo que es misericordia y aprendan lo que es el amor fraterno. ¿Qué obra estará haciendo hoy en nuestra vida Dios, que ni siquiera podemos ver ni entender? Y ¿saben una cosa? Dios sí está haciendo una obra en tu vida, solo que no siempre es como tú quieres, ni como tú lo deseas. Pero si eres un hijo o hija de Dios, tú estás en la mira de Dios y Él va a ejecutar su plan. Y por eso dice Hebreos que a los hijos hay ocasiones en que tienen que ser disciplinados, ¿no es cierto? ¿No dice eso Hebreos? Que al que toma por hijo, Dios lo corrige y lo disciplina cuando es necesario. Job no entendía, hermanos. Job no entendía. Pero Dios estaba ahí en ese plan. No, amados, ya no le preguntemos a Dios hasta cuándo ni por qué. Más bien digamos: Señor, abre mis ojos para que vea mi condición antes de que tengas que mandar al asirio, al babilonio, al caldeo, enseñarme la lección. Es mejor arrepentirnos, es mejor humillarnos, es mejor buscar al Señor. Ya vamos a terminar la reflexión en esta mañana. Pero ¿no es glorioso, hermanos? Es glorioso. Miren, amados, este es uno de los mensajes más difíciles que en la presencia de Dios buscar elaborar. Más difíciles de entender, de entrar. Anoche ya tarde fui ya a mi recámara y lo primero que entré, mi esposa estaba dormida, le dije: ¿sabes qué? Dame un analgésico. Porque sé que es un mensaje de vida o muerte para Bethesda. Aprendamos a no cuestionar a Dios. Mejor arrepintámonos
y preguntémosle en qué estoy yo fallando, y no nos consideremos justos y merecedores. Es mejor que nos volvamos ahora ya misericordiosos y con amor fraternal no fingido, para que el Señor no nos tenga que mostrar a través de otras circunstancias lo que es no ser misericordiosos ni empáticos. ¿Saben qué significa la empatía? Ponerse en los zapatos de otro, no solo juzgar y criticar, sino qué estará pasando con mi hermano, qué estará sucediendo, qué luchas, qué aflicciones, qué necesidades. Y no solo está diciendo, ay, ¿y por qué trae esa preocupación? ¿Y por qué trae esa cara? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? No, ¿qué está sucediendo? Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Aquí el apóstol Pablo está enseñándole y recordándole al pueblo a través de la carta acerca del día del Señor que viene, que va a venir otra vez como lo prometió. Pero dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, según sus propios deseos, según sus propios caminos, según sus propias ideas, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. ¿Cuál juicio va a venir? ¿Cuál trato a la iglesia? Si somos victoriosos, si Jesús nos ama, si Él dio su vida por mí, si Dios me ama, no va a pasar nada. ¿Cómo que vamos a ser afligidos? Y que va a empezar el juicio por la iglesia. No, eso no. Y que va a venir, se ha predicado por 2000 años que ya está a las puertas y que ya viene. Iba a venir en el 2000 y no pasó nada. No, comamos y bebamos. ¿Perdón? Segunda de Pedro 3 y 4. Puedo seguir siendo injusto, puedo seguir siendo un mentiroso, puedo seguir siendo un abusivo, puedo seguir siendo un impío, puedo seguir ofendiendo a mis hermanos, puedo seguir no importándome qué pase con la vida de mis hermanos. No pasa nada. No pasa nada. Dios me ama, así como soy. ¿De qué voy a arrepentirme? Burladores. Hermanos, arrepintámonos ahora. Cambiemos el rumbo de nuestra vida, nuestra manera de ser y de pensar, nuestros deseos, y volvámonos al Señor de todo corazón, antes que el Señor mande al asirio para enseñarnos. Amén, amados. Que nuestro propio corazón no nos engañe. Dice que el corazón es engañoso. Aún Habacuc estaba engañado por su propio corazón. Él se consideraba justo. Él no merecía tales cosas. Versículos 8 y 9, aquí mismo, en segunda de Pedro. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No, o sea, ¿cuándo? O sea, van a pasar 1000 años o 2000 o quién sabe cuándo. Como una vez que fui a predicar, que me mandaron y el pastor ya andaba mal y mi mensaje era sobre la segunda venida de Cristo y en la plática antes, no, ese yo ya no creo. Jesús va a venir cuando Él quiera, puede ser mañana, en 1 año, en 1000 años más, quién sabe, yo ya no predico de eso. Tuve que buscar otro mensaje, pues cómo iba a predicar sobre eso si el pastor estaba en contra. Burladores, y acabó mal. Acabó mal. Y lo lamento hasta el día de hoy porque yo llegué a apreciarlo mucho.
Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Habacuc no alcanzó a entender esto. No, Dios no me estoy tardando, Habacuc. Yo sé lo que sucede y lo sé más que tú. No me estoy tardando. Estoy esperando que se arrepientan, empezando por ti y el pueblo, que dejen de considerarse justos, que dejen de considerarse víctimas. Víctimas. Es que lo que me hizo una injusticia y tú estás haciendo otras injusticias por acá y no lo ves. ¿Sí entendemos? Es que me lastimaron y tú has lastimado a otros. Es que me ofendieron y tú has ofendido a otros. Es que aquí no hay amor y tú estás amando. No, el Señor no retarda sus promesas, sino que Él está esperando que su pueblo se arrepienta. Versículo 11 al 14, segunda de Pedro. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Que no entienden que viene un juicio? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿No estaba la iglesia primitiva sufriendo aflicción y persecución, injusticias? Pero Pedro no le pregunta a Dios hasta cuándo y dónde estás y por qué. Pedro entiende que son parte de los propósitos y tratos de Dios para purificar a ese pueblo, y llegó a ser ese pueblo de la iglesia primitiva la iglesia más gloriosa, más poderosa de en toda la historia. Amén. No eran cristianos de cristal que se rompen, se ofenden. ¿Me entienden? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, hasta que tú digas, Señor, hasta que tú lo decidas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. No está preguntando hasta cuándo ni por qué, sino qué debo hacer para enderezar mis caminos delante de Dios y ser hallado irreprensible y en paz. Habacuc no tenía paz porque no estaba conforme con lo que Dios estaba diseñando. No tenía paz porque Dios no le contestaba cuando él quería, con respuestas y soluciones. Versículo 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, que el Señor viene y sus planes y propósitos, y guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos. ¿Quiénes son los inicuos? Los que andan sin ley. Los que andan sin ley. No quieren ser pastoreados. No quieren normas. No quieren cuidados. Quieren vivir su cristianismo a su manera, a su entender. Amén. Y se ofenden. Cuidado. Que arrastrando pero ¿y por qué? ¿Y por qué el pastor? ¿Y por qué las normas? ¿Y por qué esto?
cuidado, porque arrastrado por estos inicuos podemos caer de nuestra firmeza, hacernos dudar de nuestra fe y cuestionar a Dios. Antes bien, en vez de estar cuestionando y no entendiendo y por qué, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En lugar de estar preguntando por qué y hasta cuándo y cómo y no entiendo. En lugar de eso, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Él tiene control, que Él decide y que lo que espera es un camino de arrepentimiento y no de estar reclamando. Pónganse de pie, hermanos. Y el pueblo de Dios dice: los profetas escribieron para sus días y también para amonestarnos a nosotros, a los que hemos alcanzado los fines de los tiempos. Y saben, amados, somos, y vamos a seguir viendo, somos una generación muy afortunada y muy bendecida. Somos la generación que vamos a experimentar la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Anhelamos un avivamiento? Espérense, hermanos, porque aunque se los contara, no creerían lo que viene. Amén. Aunque se nos ha predicado y hemos tomado cursos y la segunda venida y el hijo varón y todo, aunque con más amplitud, hermanos, es muy glorioso lo que viene. Vamos a ver y nos vamos a asombrar. Pero, amados, si nos arrepentimos hoy, y es parte de lo que más viene el mensaje, vamos a asombrarnos y vamos a voltear para atrás y vamos a decir: grandes cosas ha hecho Jehová conmigo, que aunque hoy se las cuente, nos va a costar creerlos. Pero yo, pero a mí, pero va a suceder algo así conmigo, pero son los planes que Dios tiene para mí en el tiempo que viene. Pero yo voy a entrar a esa gloria y voy a participar del milenio con Cristo y ver la ciudad Jerusalén que viene. No lo puedo creer. Pues créelo. Solo arrepiéntete hoy de la falta de misericordia y de la falta del amor fraternal. Amén. Al contemplar la cruz, libre soy cuando veo la luz de tu faz. Toda duda y temor son quitados de mí. Enséñame a confiar en ti. Hermanos, no tenemos que esperar como Isaías, ser llevados a la mera presencia y gloria de Dios.
para ver nuestra miseria. Solo necesitamos ver la cruz. Solo necesitamos ver la cruz y ver al Hijo de Dios muriendo por mi culpa. Y saber que si soy justo y justificado hoy es por las justicias de Cristo, no por mis justicias que son contadas como trapos de inmundicia delante de Dios. El único justo es el que murió en el Cordero. Y al contemplar esa cruz, debo ser humillado y debo de levantarme de las rodillas con gratitud, en lugar de levantarme con dos preguntas: ¿hasta cuándo? ¿Y por qué, Dios? Levantarme y decir: Señor, no entiendo. Y que la salvación venga hasta que tú lo decidas. Y que la respuesta a mi vida venga hasta que tú hayas hecho la obra que quieres hacer conmigo. Mientras tanto, solo te doy gracias, porque sé que mi vida está bajo tu control y que tú eres un Dios que me ama. Amén, amados. Al contemplar